impacta, sorprende. Radio Natch, siempre junto a ti. Iniciamos aquí Recréate, un programa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Recréate en este día 30 de abril, ya finalizando este mes. Y por aquí, por Chillán, bastante lluvioso, con viento, con frío, ¿cierto? Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Hola, Janet, bien, un abrazo y un saludo para cada uno de nuestros amigos que nuevamente nos están sintonizando. Sí, ¿cierto? Aquí en Radio Natch. Radio Natch 106.9, ¿cierto? Nuestro programa Recréate. Janet, quiero comenzar enviando saludos. A ver. Sí, lo que pasa es que el día sábado muchas personas en la iglesia donde yo participo nos felicitaron bien, por el programa de radio. Bien, así que les acompañamos en su rutina de los días martes por la mañana. Un saludo especial a la nona. Mira. A la nona, ella sabe quién es, ¿ah? Sí. A la nona, a Adriana también, que nos felicitaron por el programa y los temas que estamos tratando. Perfecto, sí, hay varias personas por ahí que nos han estado saludando, preguntando, así que estamos muy contentos y con ganas de seguir dialogando acá, tratando diversas temáticas, ¿cierto?, que son de interés para todos. Y bien, hoy día estás algo resfriado, parece, que estás ahí con mascarilla, ¿cierto? Sí. Sí, queridos amigos, llegó el invierno para mí, así que ya por ahí, no sé, algo me afectó que estoy con la garganta un poquito apretada. Bueno, pero aquí estamos y esperamos que podamos continuar con nuestro programa como ha sido ya esta tercera semana que estamos ya dando inicio a nuestro programa Recréate en vivo en nuestra nueva temporada. Y bien, el día de hoy queremos retomar, ¿verdad?, la temática que habíamos estado dialogando ya en relación a las actividades de la vida diaria instrumentales, que era lo que habíamos estado hablando y nos quedaron algunas pendientes y son tan interesantes que en realidad no queríamos dejarlas de lado antes de pasar a otra temática en relación, ¿cierto?, a lo que nos compete, todas las áreas relacionadas con la terapia ocupacional. Y bien, ¿dónde pudieran nuestros amigos enviarnos saludos, preguntas, Franco? Efectivamente, nosotros queremos compartir con ustedes el número por el cual hemos recibido algunos mensajitos ya, que es el más 569. Sí, más 569 65. No, 68. Ay, 68. Perdona amigos, que estoy bien enfermito. 68, yo te voy a ayudar, Franco, ya, el mejor. día de hoy entonces, ya. Más 569 68 16 90 95. Sí, vamos a disculpar a Franco el día de hoy porque están hasta los ojos un poco nublados este día, ¿no? Bien, entonces amigos, envíennos sus saludos, sus preguntas al más 569 68 16 90 95. Y queremos dar inicio, ¿cierto?, con la pregunta del día de hoy, que por ahí se nos hizo llegar esta pregunta y queríamos entrar un poco en la temática, pero tiene relación con lo que hemos estado dialogando y con dar respuesta tal vez un poco más amplia. No es algo tan personal como estuvimos hablando las preguntas que hicimos las semanas anteriores. Dice, ¿cómo pueden las modificaciones ambientales o los cambios, ¿cierto?, que pudiéramos hacer, o las adaptaciones tecnológicas facilitar la independencia y la participación en actividades instrumentales de la vida diaria, ¿cierto?, a personas que tienen alguna limitación física o alguna discapacidad física? Ajá. Es un poco amplia la pregunta, pero sí. ¿Cómo podrían estas adaptaciones, modificaciones que pudiéramos hacer, hablemoslo más en lenguaje más fácil,
estas adaptaciones que hacemos los terapeutas ocupacionales, cómo pudiesen ayudar a alguien que tiene una limitación física, ¿cierto? Para que pueda, obviamente, realizar sus actividades de la vida diaria instrumentales, de las que hemos ido hablando hasta ahora, por ejemplo. ¿Qué pudiéramos dialogar al respecto? A ver. Bueno, efectivamente es cierto, cuando nosotros hablamos de una situación de discapacidad, debemos entender que todas las adaptaciones deben ser personalizadas. Uh-huh. ¿Ya? No son universales. No son universales. Hay que centrarse mucho en las características de la persona, porque, por ejemplo, Janet, nosotros en la práctica lo hemos visto, Sí. que si hay algo, por ejemplo, una ayuda técnica que estéticamente no es bonita, las personas no la van a usar. Sí. Entonces por ahí tienen que ver también con los gustos, Uh-huh. tienen que ver también con la durabilidad de estos elementos, y lo más importante es que tienen que ser personalizadas, en el sentido de que esa persona con discapacidad física, que en este sentido, por ejemplo, no sé, incluso un adulto mayor que está Uh-huh. perdiendo su fuerza manual, buscar la forma, ¿cierto?, de modificar cada uno de los elementos. Ok, en los niños se ve mucho también cuando requieren ciertas adaptaciones que son muy personalizadas, porque a veces tienen relación también, por ejemplo, si es algo que van a poner en su cuerpo, relación con alguna figura o Superhéroe. monito que les gusta, Ajá. un superhéroe, ¿cierto? Entonces eso les invita a utilizar esta adaptación, ¿ya? Y alguna modificación tal vez, porque es lo que entiendo un poco de la pregunta, una modificación ambiental, así más externa, pero que Ajá. igual ayuda a la persona que pueda realizar las ABD instrumentales. Sí, cuando hablábamos, recuerden amigos, la clase digo, mira, No estamos en clase, estamos en un diálogo. en la sesión pasada, ¿cierto? Nuestro programa pasado, nosotros veíamos diferentes actividades, ¿cierto? Ujú. Y uno de ellos, mira, incluso algo que vamos a conversar hoy día es mantenimiento del hogar. Ujú. Y generalmente cuando hay un problema reumatológico, Ya. ¿no?, una artritis, una artrosis, efectivamente hay dolor. Y hay cosas que se dejan de hacer, ¿cierto? En Para relación a evitar la el dolor, fuerza. obviamente. Claro. Entonces, en ese sentido, podemos adaptar diferentes elementos. Se me ocurre inmediatamente la técnica de cómo barrer, Ujú. ¿cierto? Organizar mejor la rutina con periodos de acción y descanso, Ajá. ¿cierto? Que también son estrategias válidas para que podamos mejorar nuestro Ujú. rendimiento. Ya, entonces de ahí cuando hablemos específicamente sobre eso podemos ampliar un poquito más el tema. Bien, entonces sí, se realizan modificaciones ambientales, ¿cierto? O tecnologías adaptadas que permiten a las personas con alguna discapacidad o alguna limitación, ¿cierto? Realizar las actividades de una manera que les va a facilitar, ¿cierto? Esta tecnología va a facilitar esta realización y además les va a permitir de alguna manera la independencia, Exacto. seguir siendo independientes. Bien, entonces vamos a seguir, como decíamos amigos, hablando sobre las actividades de la vida diaria instrumentales. Por si a ustedes se les olvidó, así como en general, qué eran estas actividades instrumentales de la vida diaria, son aquellas actividades que nos permiten apoyar la vida diaria tanto en el hogar como en la comunidad. Eso es a grandes rasgos. Y la semana pasada habíamos visto sobre el cuidado de otros, Sí. ¿cierto? Tú me corriges, Franco. Vimos también sobre el cuidado de mascotas y animales. Exactamente. Vimos sobre la gestión de la comunicación y sobre la conducción y movilidad en la comunidad. Te faltó uno. ¿Cuál? Crianza de los niños. Ah, mira, y verdad que hablamos bastante sobre eso. Me faltó crianza de los niños. Exacto. Bien, entonces hablamos de 5 la semana pasada. Sí. Y hoy tenemos que darle término, ¿cierto? Sí, hoy día sí Entonces, terminamos. avancemos rápidamente. Nómbrame cuáles serían las que nos vienen. Bueno, hoy día queremos compartir con ustedes la gestión financiera, Ujú. el establecimiento y gestión del hogar, preparación de la comida y la limpieza, expresión religiosa y espiritual, mantenimiento de la seguridad y las compras. Bien, vamos entonces a comenzar. Pero no se olviden, amigos, que ustedes pueden estar llamando, escribiendo más que llamando, ¿cierto? Escribiendo al WhatsApp más. Sí, Ahora tú. ahora sí estoy preparado, queridos Ya, amigos. Deben escribirnos al más 569 68 16 90 95. Perfecto. Entonces comencemos.
La primera era Gestión financiera. Janet, ¿tú eres buena para ahorrar? La verdad es que sí. ¿Sí? Sí, soy buena para ahorrar. Me acostumbré desde pequeña que iba guardando plata con un objetivo, sí, no así como a gran plazo, sino que quería comprarme algo, entonces iba guardando porque, bueno, ahora no sé cuál es la edad de inicio para que le den crédito a una persona, no sé. Pero obviamente yo no iba a tener crédito en ninguna parte. Entonces, sí, yo juntaba dinero para algo específico, algo que quería comprar. Y sí, fíjate, y eso, no sé, también me ha ayudado que en la vida en general no soy tan buena para gastar así, que me llega toda la plata y la gasto de una, o que como se dice, me encalille y tenga que pagar, recibo el sueldo y tengo que pagar todo en las deudas que tengo. No. Así que en ese sentido... Bien. No, qué bueno, eso es muy importante. Cuando hablamos de gestión financiera, estamos hablando de primero utilizar, ¿cierto?, los recursos monetarios. Ya estamos incluidos los diferentes métodos de transacción actualmente, ¿cierto? Ya sea el dinero en físico, como también tarjetas de crédito, o usar un banco digital, y la planificación y utilización de las finanzas con objetivos, ¿cierto?, a corto, mediano y largo plazo. Pocas personas van al banco ahora, me parece, así como... Por ejemplo, a depositar, porque todos vamos, obviamente, o sea, todo lo hacemos a través del teléfono, de las aplicaciones de los bancos. Justamente. Sí, y eso también es algo generacional, porque, claro, los baby boomers, ¿cierto? Todas aquellas personas que ya están sobre los 70 años, ¿cierto? Ellos tienen todo anotado. Yo recuerdo que mi abuelita tenía su chequera, ¿cierto?, en físico, y iba anotando, ¿cierto?, los depósitos. Ella prefería ir a buscar el dinero, ir a depositarlo, y teníamos control total, porque en mi caso, yo siento que a veces me he descuidado. Yo con la tarjeta uno va pagando y después no cuando sabe va... cuánto es lo que ha ido gastando. Exacto. Sí. En ciertos momentos hay que volver a las sendas antiguas, en algunas cosas, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Entonces, acá nosotros pensamos también en algunas situaciones, ¿no?, de salud que pueden afectar esta gestión financiera. Ya, veamos. Claro, porque ¿dónde cabemos nosotros ahí como terapeuta en esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo primero yo creo que tiene que ser con una adecuación del sistema, del sistema que yo utilizo para gestionar. En este caso, si voy a utilizar un dinero en físico, trabajamos con las personas, ¿cierto?, generalmente con discapacidad intelectual, en percibir el valor monetario, ¿no? Porque a veces las personas con discapacidad intelectual saben que es plata, pero no identifican el valor, ¿cierto? Y ahí hay problemas de cuando van a comprar algo y tienen que recibir el vuelto. Entonces, por ahí eso es importante trabajar. Porque sabemos que también la gente no siempre es honesta, ¿cierto? Sí. Y cuando muchas veces son pasados a llevar estas personas que no tienen claridad, ¿verdad?, de cuánto es lo que cuesta algo, cuánto es lo que tienen que pagar por eso, y obviamente allí suceden muchas cosas complicadas y tristes también. Exacto. De hecho, sensorialmente, los billetes que tenemos en el sistema chileno, ¿cierto?, financiero, son todas las texturas muy parecidas. Y yo recuerdo que mi abuelita siempre, ella cuando sacaba un billete tenía que lo examinaba bien, que era solo uno, para poder entregar. Sí, claro. Sí, porque más encima, bueno, ella decía, ¿no?, que se pegaba mucho el billete con otros y a veces terminaban pasando más dinero. Perfecto. Entonces es importante. ¿En qué situaciones? Ya mencionaste personas con alguna retraso, ¿cierto?, en sus capacidades mentales. Tienen a veces dificultad en el manejo del dinero, en ocupar bien, en saber el valor, ¿cierto? ¿En qué otras situaciones pudiésemos encontrarnos con personas que tienen alguna dificultad para esta actividad de la vida diaria instrumental? Generalmente sucede con trastornos que conllevan una disfunción a nivel manual.
Ujú. ¿ya? Porque ahí se requiere motricidad fina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pienso inmediatamente en una persona con Parkinson, ¿ya? Una persona con artritis, que claramente está afectada la función manual, las articulaciones de los dedos les duele, ya no hay mucha movilidad. Ahí no tiene relación con lo cognitivo, entonces, No. con el saber cuánto es, sino que solamente un tema de manejo, de, digamos... De manipulación. De manipulación, claro. Del dinero. Y lo mismo pasa, por ejemplo, como O de ahora... las tarjetas. Exacto, las mismas tarjetas, ¿cierto? Que hay aplicaciones entonces que yo tengo que autorizar la transacción con una aplicación del teléfono, entonces por ahí ya es... Claro, cuando no se puede mantener, por ejemplo, una persona con Parkinson, se le dificulta también el hacer esto, digamos, de manera diestra, tocar en los lugares precisos, porque Claro. son tan sensibles también estos aparatos tecnológicos que generalmente pueden apretar números que no son los requeridos, Claro. ¿verdad? De hecho, siguiendo esta línea de estas máquinas, ¿cierto? De donde uno paga de forma electrónica con las tarjetas. En el negocio donde yo casi siempre voy, acá en el negocio del barrio, ¿Ya? ahora hay una maquinita que te desordena los números. ¿Ya? Justamente para que las personas que están a tu alrededor no les sea tan fácil identificar tu comando. Ah, mira. Ya, la clave. Entonces te desordena los números y eso hasta a mí, ¿cierto? Hasta uno que es relativamente joven, se demora más. Entonces, Claro. ¿cuánto más quizá una persona con dificultad visual, con dificultad en la percepción también cognitiva? O sea, de hecho, por ejemplo, hablando así muy naturalmente de lo que nos pasa a todos cuando vamos entrando en años, ¿cierto? El tema de los lentes. Yo ahora si ando sin lentes, para hacer estas gestiones, no, estoy muerta sin los lentes, los requiero, porque los números están muy pequeños, ¿cierto? Esto mismo que tú dices, si se te corre, ya hay dificultades complicadas. Grandes dificultades. Entonces Exacto. yo requiero de los lentes, que en el fondo ya es algo que tengo que utilizarlo para toda esta gestión. Entonces también en algún momento me puedo ver incapacitada, podemos decir, de realizar ciertas gestiones financieras si no estoy con esta adaptación. Exacto. Bien, entonces, qué importante, ¿cierto? Qué importante darnos cuenta que hay personas que se les dificulta esto y que hay formas de poder ayudarles a mejorar, porque la independencia también tiene mucha relación con la gestión financiera, Sí. ¿verdad? Y así también cómo se les va enseñando a los niños, ¿verdad? Toda esta gestión financiera. Pasemos a la otra actividad de la vida diaria instrumental. La siguiente es establecimiento y gestión del hogar. Ya, esta yo creo que es bastante amplia. Es amplia, sí. Mira, la definición, te la leo. Ya, Dice obtener y mantener posesiones, ¿cierto? Y entornos personales domésticos. Por ejemplo, el hogar, el patio, el jardín, las plantas, los electrodomésticos, vehículos, incluido el mantenimiento y la reparación de las posesiones personales. Por ejemplo, la ropa, los artículos del hogar y saber cómo buscar ayuda o a quién contactar. ya. Esta actividad de la vida diaria es como así como un todo. Como toda la vida Amplísimo. en el hogar, porque la otra parte de nuestra vida y que es bastante amplia también en tiempo es la vida laboral, ¿cierto? Lo externo al hogar. Sí. Sin embargo, hay gente que tiene toda su vida dentro del hogar, que incluso a veces trabajan dentro del hogar y también, además del trabajo, ¿cierto? En el mismo espacio físico, podemos decir, está también todas estas actividades pequeñas, podemos decir, o distintas tareas que conforman esta gran actividad de la vida diaria instrumental, que es el manejo del hogar. ¿En qué situaciones pudiésemos pensar que se nos pudiese complicar esto? Bueno, en realidad una de las actividades que más se ve complicada con la situación en discapacidad en general es justamente esta. ¿Ya? Porque al ser muy amplia puede ser afectada por trastornos sensoriales, trastornos psíquicos, ¿ya? O trastornos motores. De hecho, cuando hablamos de mantener un hogar, yo pregunto a nuestros amigos que nos están escuchando, Eso. a nuestras amigas, ¿cuán difícil es llevar un hogar? Así es. Limpiar el hogar, reparar, ¿cierto? Que uno termina de arreglar algo y se echa a perder otra cosa.
Y no solo eso, porque es como que por ejemplo, terminas de lavar y ya hay que lavar de nuevo, tanto en ropa, tanto en los implementos que utilizamos para cocinar, ¿cierto? Terminamos de preparar la comida, a lo mejor dejamos la cocina limpia, pero después ya viene lo que se ensució nuevamente. Entonces, digamos, es una actividad de la vida diaria que no podemos dejar de lado, Exacto. por una parte, y que por otro lado no termina. Y además esto, efectivamente, como tú dices, es constante. Dentro de todas las actividades instrumentales que hemos estado dialogando, esta es una que está directamente relacionada también con la calidad de vida. Uh-huh. ¿Cierto? Yo puedo disponer a lo mejor de criar a un niño, uh-huh, de otras actividades que hemos estado hablando, por ejemplo, gestión de la comunicación, pero el mantenimiento del hogar es algo tan importante porque el hogar es el hogar, ¿cierto? Es el lugar donde tú te sientes, es tuyo, claro, ¿cierto? Tu espacio. Sí, la verdad que no es fácil muchas veces, y hay personas que se ven muy limitadas, especialmente por otras tareas también que tienen, o también justamente por las dificultades que tienen para lograr de manera eficiente, claro, la realización de estas actividades o tareas que van dentro de esta actividad instrumental. Pensemos en un adulto mayor. Uh-huh. ¿Cómo pudiese a lo mejor verse afectada esta actividad de la vida diaria instrumental? Bueno, generalmente en la vida adulta uno sabe llevar un hogar, ¿cierto? Y cuando ya comienza a perder algunas facultades, a verse disminuido, eso igual impacta en la motivación. Claro. Generalmente en una persona mayor, eso es la puerta de entrada, ¿no? Afecta su motivación, ya no se siente tan independiente, ¿cierto? Tan capaz. Claramente, amigos, eso depende de cada situación. Pero, dime. Es que me quedo así como que tú dijiste, uno cuando es adulto sabe llevar un hogar. ¿Será que todos los adultos saben llevar realmente esta actividad de la vida diaria instrumental? Si lo planteas así, creo que no. Sí, por ahí nos dicen que sí, ¿cierto? Deberíamos todos los adultos saber, pero hay adultos que no saben, ¿cierto? O sea, sí, tienes toda la razón. Generalizaste, así, o sea, más bien fuiste muy enfático. Yo creo que sí, es lo que debería ser. Ajá. Pero no siempre, Franco. Sí, tienes toda la razón. De hecho, estaba pensando en algunos colegas de aquí. No voy a decir nombres, pero sí, efectivamente hay algunos chicos o adultos, estoy diciendo, ¿cierto? Colegas, que a pesar de vivir solos, ¿cierto? Les cuesta organizarse. Solo limpian la casa cuando dan visitas. Así que sí, es un tema. Sí, es un tema y que tal vez no lo vemos como alguna dificultad, porque se entiende que deberíamos saberlo, deberíamos hacerlo, pero hay algo que pasa cuando no se hace. Exacto. De hecho, yo creo que algo importante que nosotros debemos considerar es, por ejemplo, en los niños. Generalmente los niños no van a tener la capacidad de dejar todo impecable, ¿cierto? Uh-huh. Como debería hacerlo un adulto. Pero sí es importante ir sumando a los niños al cuidado del hogar, uh-huh, porque tienen que amar, ¿cierto? Tienen que amar el lugar donde viven, ser agradecidos por el techo que tienen, por las comodidades que poseen. Por lo tanto, siempre es bueno darles esas mini responsabilidades que vayan ellos asumiendo, como ordenar los cojines de los sillones, ya, por ejemplo, hacer su cama. Hacer la cama, ya. Sabes que eso es algo básico, yo creo, y que todos los padres deberíamos de alguna manera motivar a nuestros hijos a hacer la cama. A veces no la dejan tan bien, pero con el tiempo se van perfeccionando. Tenemos que darle la posibilidad, ¿cierto? Sí. Pero díganme ustedes si no es así, queridos amigos. Qué grato es llegar a la casa después de un día agotador de trabajo y por lo menos, aunque haya desorden por otro lado, pero que la cama esté hecha, ¿sí o no? Porque cuando la cama está deshecha parece que todo está mal, ¿sí o no? Entonces, que la cama quede hecha es algo importante. Como también, ojalá, yo sé que a veces es súper complejo porque en la mañana salimos volando, generalmente, ojalá la cocina estuviera lo más ordenadita posible. O por lo menos las cosas que haya que lavar un poquito organizadas. Sí. Porque como que dos cosas que desorganizan mucho más un hogar es la cocina
y el dormitorio. Entonces yo creo que algo clave es tener hecha la cama. Sí, totalmente. De hecho, con el mismo punto, creo que es importante incentivar en los niños también este aliento cooperador. No preocuparse solo de su cama, por ejemplo, o de sus cosas, sino apoyar también aquellas áreas comunes del hogar, porque eso también es un sentimiento hacia otros, ¿cierto? Hacia la familia, es una forma también de mostrarles cariño. Que somos parte de esta empresa familiar, ¿cierto? Exacto. Esta empresa familiar. Perfecto. Y es como debería ser. Entonces, pero bueno, hay situaciones, ¿verdad?, en las cuales se nos pone bastante compleja esto en situaciones particulares de niños, ¿cierto? Ya lo hemos hablado y podemos ir más o menos pensando en ciertas situaciones en las cuales a nuestros niños también se les va a complicar, por ejemplo, el orden de su pieza, incluso hacer su cama, ¿cierto? Por cualquier dificultad que puedan tener. Estábamos, si retomamos tal vez un poquito el tema de los adultos mayores, ¿cierto? A ellos se les va complicando tal vez realizar esta gestión del hogar, por algunas dolencias, algunos temas, por ejemplo, incluso visuales, que a veces no logran dimensionar que algunos sectores no quedaron tan limpios, o por la misma destreza motriz que se va perdiendo un poco también. Entonces, ¿cómo podemos ayudar ahí? ¿O qué acciones deberíamos hacer? Como hemos hablado, mantener un hogar, ¿cierto?, es sumamente amplio, pero pienso en una realidad más o menos cercana de una persona mayor que ya como no tiene mucha fuerza en sus brazos, tú sabes cómo son los platos hoy en día. Y los platos son grandes, son pesados. Entonces lavarlos ha sido súper complejo para esta persona. Una de las adaptaciones que podemos hacer, por ejemplo, es justamente que tener un bowl mucho más grande donde la persona pueda dejar el plato, ¿cierto? Y después con ambas manos colocarlo sobre una especie de tarima y ella solo pasar la esponja en vez de tener que sostenerlo. Claro. Eso es una muy buena adaptación para seguir realizando esta actividad que es importante, entendiendo, ¿cierto? Y como hemos ido hablando, y yo creo que ustedes ya van entendiendo un poco como lo que nosotros queremos ir diciendo a través de esto, que se entiende que esta persona mayor de alguna manera siente una gran satisfacción por realizar esta actividad, ¿cierto? Porque a lo mejor podemos decirle, bueno, no la realiza más, ¿cierto? Porque en realidad le es muy complejo hacerlo. Pero esta persona desea seguir siendo parte de esta actividad porque es algo que ha hecho toda su vida, le da gratificación, por lo tanto no podemos decirle ya, ahora se nos queda ahí sentada nomás, ¿verdad? Exacto. Y no hace nada más porque se le puede caer el plato, porque es muy pesado, después va a andar adolorida. Esta persona quiere seguir participando, quiere seguir haciendo esto. Entonces nosotros debemos apoyarle, pero obviamente para que la realice de una forma más simple. Y entonces muy buena está esta idea que nos sugieres, y pueden surgir otras más, ¿verdad? Que pudiésemos hablar todo el rato de esta, pero en realidad tenemos que pasar a otra. Exacto, veamos sí. Otra actividad de la vida diaria instrumental, a ver. Mira, tiene relación con la anterior. Esta es preparación de la comida y la limpieza. Ya. Dice, planificar, preparar y servir las comidas y limpiar los alimentos y los utensilios. Por ejemplo, utensilios, ollas, platos. Después de las comidas. Ya. Es más específica, sí, dentro mucho de más las específica. Actividades del hogar. Es que es complejo. Es complejo, pensemos, porque a lo mejor a usted, amiga, amigo, no se le hace nada, ¿cierto? Ya, miro el refri, abro, ya, saco esto, preparo la comidita que voy a hacer, después lavo, dejo todo ordenadito, perfecto. Pero alguien que tiene alguna dificultad de solo pensar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que necesito para hacer esto que a lo mejor quiero, demora bastante tiempo, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, alguien o en qué situación pudiese tener dificultad para planificar una comida? Exacto. Por ejemplo, ¿quiénes? Discapacidad intelectual. Ya. Hablamos, por ejemplo, de quizás algunas personas del espectro autista, Ujú. ya que les dificulta un poquito, ¿cierto?, la proyección de algunas actividades.
hablamos también de un factor motivacional. Muchas veces, producto de las personas que tienen un trastorno anímico o ansioso, donde también se ven afectados en ese aspecto, porque como no tienen esta presunta motivación para hacer actividades, descuidan desde ya la planificación y comienzan a decir, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué? Exacto. Perfecto, entonces esta parte que puede ser tan fácil para algunos, no es tan fácil para cuando hay alguna dificultad, ¿cierto? Planificar requiere una comprensión, ¿cierto? Poner ahí todos nuestros sistemas, ¿cierto? O todas nuestras habilidades cognitivas de pensar, de razonar, para combinar ciertos alimentos, ¿verdad? Para hacer una comida completa, ojalá, ¿cierto? Con los conocimientos que tengamos de que sea saludable, Sí. ¿verdad? Entonces, son varios detalles que se requieren para lograr esta planificación. Y luego en la ejecución también podemos tener otras dificultades. Por ejemplo, pienso en alguien que a lo mejor tiene dificultades. Tú hablabas, por ejemplo, una persona con Parkinson tiene dificultades para tomar bien un implemento como el cuchillo, por ejemplo, para pelar una papa. O sea, puede a lo mejor hacerlo con mucha dificultad, pero a lo mejor puede también dañarse a sí mismo. Exacto. Sin querer hacerlo, obviamente. Entonces, allí también podemos actuar y ayudar para que esta persona logre realizar esta tarea. ¿Qué podríamos tal vez hacer? Estaba pensando, a ver, repíteme la pregunta. Alguna persona, por ejemplo, que tenga un problema de motriz. Entiendo. Podríamos engrosar los mangos. ¿Ya? Hay, a causa de las mismas situaciones físicas, pienso yo, en una artritis, en una artrosis, ¿ya? Donde el cerrar, ¿cierto? Las articulaciones están tan adoloridas que podemos aumentar el grosor de los mangos, como por ejemplo los mismos utensilios de cocina, como también de los cubiertos, y de esa manera, en vez de cerrar la mano para tomarlo, lo cierran un poco menos a causa de este mango que está engrosado. Claro, eso nos permite, ¿cierto?, que de alguna manera siga haciendo esta actividad, ¿cierto? Pero con sin tanto dolor. Exacto. ¿Verdad? Y obviamente porque habíamos hablado antes de una persona con Parkinson que está con este movimiento constante, ¿verdad? Tal vez... De hecho, me acordé ahora, hay un tablero que los terapeutas podemos diseñar, ¿cierto? Donde hay especies de clavos en este tablero donde se clavan literalmente, ¿cierto?, los alimentos que yo voy a cortar. Que son más duros. Exacto, por ejemplo, una papa, una manzana, ¿cierto? Y después la persona solo tiene que tener el control del cuchillo y no del objeto en la otra mano. Claro, porque ya cuando tiene que ser bimanual la actividad, ¿cierto? Una mano estar sujetando y con la otra manipulando el utensilio para pelar, ya es más complejo. Bien, también estaba pensando que puede un pelapapa ayudar, ¿cierto?, a que haya tal vez menos riesgo de algún daño, ¿verdad? De hecho, ahora estaba pensando también, hay mandolinas para... ¿Cuál es la mandolina? A ver. Es, bueno, yo la vi así en internet, ¿no? Es una cajita y arriba trae como para ir rebanando, ya como un rallador, ¿cierto? Y entonces la persona... ¿Se gira y va saliendo? Ese es uno para picar las cosas, pero uno le va pasando por encima de la superficie y dentro de ese recipiente va quedando las láminas de la papa o de lo que uno vaya... Digamos, de la cáscara, ¿cierto? Exacto. Perfecto. Sí, la verdad que hay varios implementos que están a disposición actualmente para ayudar justamente a que las personas sigan siendo autónomas en distintas actividades, especialmente en estas de cocina, ¿verdad? Referentes a la alimentación, que son tan importantes para la autonomía de las personas. ¿Continuamos, Franco? A ver. Sí, nos quedan 3. Ya, entonces. Tenemos expresión religiosa y espiritual. Ya, a ver. Mira, esta sí que es larga, esta definición, ¿eh? Y mira, es una actividad de la vida diaria instrumental. Sí, es algo que es muy importante para nosotros como seres humanos y como terapeutas también lo contemplamos. Dice, bueno, ¿en qué consiste expresión religiosa y espiritual? Participar en actividades, organizaciones y prácticas religiosas o espirituales
para una autorrealización, buscando un significado o valor religioso o espiritual. Establecer una conexión con un poder divino, como por ejemplo asistir a una iglesia, a un templo, a una mezquita, a una sinagoga, orar, cantar, ¿cierto?, con un propósito religioso. Comprometerse en la contemplación espiritual. Puede incluir conducir a otros, contribuir a la sociedad o a una causa y contribuir a un propósito mayor. Wow, larga la definición. Larga. Este tema de la espiritualidad es amplio. Sumamente amplio. Súper amplio. Y aquí, de alguna manera, nos enfoca en varias actividades, ¿cierto?, dentro de esta gran actividad instrumental. ¿En qué momentos pudiese dificultarse una actividad así? Generalmente en las personas que tienen bajo nivel de abstracción, ¿ya? Es decir, aquellas personas que son muy concretas, ¿cierto?, que es un pensamiento que se basa más en lo que es tangible, ¿cierto?, que les cuesta imaginar, les cuesta reflexionar, van a tener dificultades para buscar esta conexión que es más espiritual, porque cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de un componente simbólico, ¿cierto? Entonces yo tengo que reflexionar, tengo que procesar, tengo que analizar, entender algo que es fuera de mí, porque entiendo, ¿cierto?, que esto de la espiritualidad y la práctica religiosa me involucra a mí conectarme con otro ente, en definitiva. Sí, esto puede dificultarse en la etapa adulta por diversas situaciones, ¿cierto?, de salud, que pueden afectar lo cognitivo principalmente, ¿no? Pero estaba pensando que los niños muy pequeñitos tampoco dimensionan esto tan abstracto, ¿cierto? De que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, es como, en algún momento puede ser como extrapolar tal vez esto que se aplica cuando se es niño a cuando hay alguna dificultad, ¿cierto?, en etapas mayores. Pero veamos entonces cómo pudiésemos implementar o de alguna manera motivar esta actividad de la vida diaria instrumental en niños pequeños. Algo que ayuda mucho, por ejemplo, es las imágenes. Las imágenes, ¿cierto?, los videos. Los pictogramas que se usan mucho ahora también, sí, especialmente en el espectro autista, ¿no? Exacto, que le van ayudando, ¿cierto?, a imaginar, ¿no? Porque al ser esto algo visual, claramente ya es un requerimiento menos para su mente, en el que ya le damos, ¿cierto?, la imagen, y eso ya lo van ellos entendiendo y lo van configurando de mejor manera. Sí, bueno, esto en realidad es muy importante. Creo que en uno de los programas anteriores, hablando un poco de los niños, algo habíamos mencionado, ¿cierto? Que también esta primera parte, o en esta primera etapa, la espiritualidad de los niños tiene mucha relación con la relación con sus padres, ¿cierto? Sí. Cómo ellos visualizan a sus padres, o de alguna manera Dios, ¿cierto? Se muestra a Dios a través de los padres a estos pequeñitos. O sea, como es mi papá, como es mi mamá, es como debe ser Dios. Este superior, ¿cierto? Dios. Entonces, qué importante es, o qué, más que importante, podríamos decir que qué valiosa o qué relevante, que no sé, no se me viene la palabra clave, pero es fundamental, trascendente la labor y la responsabilidad que tenemos como padres de transmitir de manera correcta esta idea de quién es Dios, que posteriormente, ¿cierto?, con el crecimiento los niños ya se van dando cuenta que obviamente los padres también fallamos, nos equivocamos, ¿cierto?, pero hay un Dios, ¿verdad?, que no falla. Entonces, de alguna manera vamos formando esta espiritualidad. Y esta espiritualidad, ¿cierto?, tiene relación también, como decías, como congregarse, ir a un lugar. Y yo creo que aquí también se nos van como integrando las otras actividades que habíamos hablado antes, de Exacto. trasladarse, de poder relacionarse. Sí, exactamente. De hecho,
es algo importante que nosotros podamos visualizar en relación también a cómo nos conectamos, ¿no? Porque esta actividad instrumental busca dar como un significado, ¿cierto?, a nuestra vida. Y en ese sentido, perfectamente nosotros en los niños podríamos entrenarlos de la siguiente manera. Pedir, por ejemplo, cuando nosotros tengamos actos espirituales, como por ejemplo preparar una caja de alimentos para alguien, invitar al niño a que nos ayude a preparar esa caja, que él mismo, ¿cierto?, deje el kilo de arroz adentro, el azúcar, etcétera, para que él vaya desarrollando también esta contribución de propósito. El servicio. Exacto, que es sumamente importante desarrollar en nosotros como seres humanos. Y ahí nos vamos dando cuenta entonces, de alguna manera, ampliar esto espiritual, porque no nos estamos refiriendo solamente a una religión en sí misma, que es importante, ¿verdad? Que ojalá todos tuviésemos una creencia fundamental en nuestra vida, pero esta espiritualidad está de trascender más allá, ¿cierto? Sí. De ser capaz de ayudar a otros, como decíamos, de preparar alimentos, como tú decías, para otras personas que requieren. Por eso hablamos de expresión religiosa o espiritual. ¿Cierto? Porque podemos tener amigos incluso que nos están escuchando, que a lo mejor no son cristianos, claro, puede ser, pero ellos también sin duda tienen un propósito, han generado un propósito, se han ennoblecido con alguna causa. Yo me imagino, por ejemplo, a los amigos que son veganos, ¿cierto?, que están en contra del maltrato animal. Claro. También esas acciones pueden conllevar, ¿cierto?, a esta contribución para una sociedad mejor. Así es, tiene todo digamos, esta actividad de la vida diaria instrumental tiene relación con los valores también, ¿cierto? Que cada uno tenemos de poder, de alguna manera, o estos valores cristianos, estos valores que nos llevan a ser honestos, a ser serviciales, a ser... no sé, a querer ayudar a los demás, ¿cierto? Son valores tan fundamentales y que nos ayudan a relacionarnos de mejor forma con otros, a relacionarnos mejor con nosotros mismos también, ¿verdad? A sentir esta retribución que logramos a través de ser buenas personas. Exacto. De alguna manera. De hecho, esto es muy importante, Janet, porque cuando hablamos de comprometerse en la contemplación espiritual, incluso es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. A ver. En el año 2008, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud definió entonces que la contemplación espiritual es fundamental para mantener la salud del ser humano. Y así hemos conocido muchas circunstancias en las cuales la cercanía espiritual o alguna expresión religiosa mejora considerablemente una situación de salud. Sí, hasta hace algunos años atrás, ¿cierto?, no era considerado dentro de la salud la parte espiritual, ¿cierto? No era considerado como algo relevante para tener salud lo espiritual. Exacto. Sin embargo, ahora la Organización Mundial de la Salud, como tú nos comentas, ¿cierto?, sí ya la tiene considerada hace unos cuantos años. Y justamente las personas que tienen esta... o sea, ya hay muchos estudios, científicamente está comprobado cómo las personas que tienen esta fe... independiente, ¿cierto? Pero hay fe en ello, está esta esperanza, salen más rápidamente de situaciones adversas, de Exacto. salud especialmente, ¿cierto? De hecho, por eso también en los hospitales se ha autorizado el ingreso, ¿cierto?, a personas... de capellanes, por ejemplo. Capellanes, claro. ¿Verdad?, que son representantes religiosos, para atender y apoyar también a las personas que están hospitalizadas, entendiendo que tienen el mismo credo y mejora significativamente. Así es. El ánimo, ¿cierto? Y también, ¿por qué no decirlo?, la salud en sí misma. Perfecto. Entonces, qué importante es poder realizar también esta actividad de mejor forma y transmitirlas, ¿verdad?, tanto a nuestros hijos y también apoyarla a las personas adultas que tal vez han perdido ciertas habilidades, pero que no se pierda esta forma de seguir manteniéndose activos espiritualmente, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, lo mismo que tú decías de que solicitemos a los niños que nos ayuden a armar una cajita, a lo mejor para llevar a alguien, ¿por qué no también pedirle a nuestro adulto mayor que sea una ayuda también en este aspecto para lograr ayudar a otras personas? Exacto. ¿Cuál sería la otra actividad de la vida diaria? La siguiente es mantenimiento de la seguridad.
A ver, explícamela un poco. Mira, también es larga. Dice, evaluar las situaciones de antemano para detectar posibles riesgos de seguridad. Reconocer situaciones peligrosas, repentinas e inesperadas y adoptar medidas de emergencia. Reducir posibles amenazas a la salud y la seguridad, incluida la garantía de la seguridad al entrar y salir del hogar, identificar los números de contacto de emergencia y sustituir elementos como las pilas de los detectores de humo y las ampolletas, por ejemplo. Por ejemplo, es bastante amplia, no siempre estamos como preocupados de esta actividad de la vida diaria instrumental. Como que vivimos el día entendiendo que no va a pasar nada malo, ¿cierto? Y a veces nos olvidamos de detalles que son importantes tenerlos presentes. Exacto. ¿Quiénes, por ejemplo, no logran tal vez llevar bien esta actividad? Claramente quizás las personas con ansiedad. ¿Ya? De hecho, ellos no tienen problemas para detectar los riesgos, sino que anticipan. Exacto, se anticipan o sobrevaloran, ¿cierto?, los riesgos inminentes, y por lo tanto en trastornos ansiosos, en trastornos anímicos, pienso inmediatamente en un trastorno de pánico, ¿cierto? Estas personas se ven influenciadas también, entonces les cuesta mantener la seguridad de una forma real, y existen respuestas, ¿cierto?, catastróficas muchas veces de su parte a causa de su situación de salud. Y de situaciones que nunca llegaron también. Puede ser, sí, ¿cierto? Claro. O alguna situación que era tal vez fácil de resolver o era pequeña, pero justamente por esta ansiedad ya predeterminada, podemos decir, se resuelve de una manera negativa esta situación. Bueno, sabemos también que los niños muchas veces obviamente no están preparados para asumir este tipo de responsabilidades muy tempranamente, pero ¿cómo pudiésemos tal vez iniciar esta actividad instrumental con nuestros niños? Bueno, todo parte en el hogar, ¿cierto? En relación a eso, podríamos ver claramente, primero, qué hacer en caso de emergencia. Yo creo que enseñarle a los niños los números de contacto es muy importante. Llamar. Exacto. Deberíamos también pedirles, ¿cierto?, el tema de las llaves, que vayan entendiendo, ¿cierto?, que todo lo que se abre se tiene que cerrar, ¿ya? Y así viceversa. Cuando hablamos de mantenimiento de la seguridad, también es importante organizar a nuestros pequeños, ¿ya? Porque como tú bien decías, tempranamente esto va a ser una carga más que un beneficio. Entonces todo es gradual. Yo pienso inmediatamente en un niño con trastorno de déficit atencional, con o sin hiperactividad, en el que le va a costar mantener la seguridad. ¿Por qué? Porque están constantemente, ¿cierto?, buscando alguna actividad que realizar. O podemos nosotros darle una instrucción, por ejemplo, vamos saliendo rápido, acuérdate, cualquier cosa me llama, no sé qué, y tal vez los padres salieron y el niño quedó en cualquier cosa y no sé qué más me dijo mi mamá o mi papá. Quedó con la primera letra o la última. Ahí tal vez como terapeutas ocupacionales pudiésemos tener ciertos carteles, ¿verdad? Sí. Que los niños que de antemano y con tiempo pudiésemos decirle, mira, cualquier cosa a este número, ahí va a estar escrito. Tener copias, por ejemplo, de las llaves en lugares acordados. Eso, previamente. Bueno, no podemos dejar a la vista ese acuerdo, pero tal vez con entrenamiento previo, ¿cierto? Acuérdate que en ese lugar, ¿verdad? Sí, son detalles, pero que son importantes, ¿cierto? Para evitar algunas cosas porque es necesario este resguardo. Tal vez otro ejemplo en otra situación o en otro grupo etario. Yo creo que es importante en situaciones generalmente de discapacidad intelectual, ¿cierto? Problemas cognitivos, ir simplificando las tareas a veces de seguridad. Por ejemplo, pienso inmediatamente en las perillas, ¿ya? A veces los candados o colocar esto, a veces hay alarmas que vienen como a complicar más a las personas con disfunciones mentales que con otra patología. Por eso yo considero que podríamos entrenar con ellos el qué hacer en caso de emergencia, porque muchas veces, y es natural en el ser humano, que nuestra respuesta ante una situación crítica es huir o pelear. Claro. ¿Cierto? Son las respuestas frente a este estresor. Al riesgo, claro. Entonces, de pronto pueden ser que las personas en situación de discapacidad, al igual que cada uno de nosotros, queridos amigos, nos
quedemos pasmados en una situación crítica, nos paralizamos, ¿cierto? O sobre reaccionamos también. Entonces lo importante en estas personas es ir trabajando la respuesta esperada. ¿Y cuál sería la respuesta esperada? Va a depender de la situación, pero partiendo por keep calm, ¿cierto? Mantener la calma. Así es importante mantener la calma. Estaba pensando, recién ahora que tú hablabas de los candados y todo eso, nosotros esperamos que no hayan, obviamente, catástrofes ni cosas, pero sí, las cosas que han ido sucediendo en estos días sí. Y todo, como en el mundo, como que nos lleva también a pensar en eso. Por ejemplo, a lo mejor nosotros podemos estar con una persona tal vez mayor o con nuestros niños y a lo mejor dejar con candado la reja de salida. Obviamente por el cuidado, ¿cierto? Que es necesario. Pero si en algún momento, o la puerta de entrada, pensemos, pero si en algún momento se requiere salir y la persona no logra, ¿cierto?, dar con poner la llave en el lugar preciso, ¿cierto?, tanto por la situación, por la intensidad del momento, o porque tiene algún problema motor, ¿cierto?, o porque como niño no logra manipular bien, ¿cierto?, la motricidad fina aún no está bien desarrollada. Son situaciones complejas, ¿verdad? Pero deberíamos también anticiparlas de alguna manera. Bueno, yo creo que frente a esto no deberíamos nunca dejar a los niños solos, ¿cierto? Ni a un adulto mayor tampoco, que no está en todas sus funciones, ¿cierto? Que estén óptimas como para la realización de esto. Y además, tristemente, la mayoría de los niños actualmente están solos casi todo el día, ¿cierto? Porque los padres llegan de trabajar muy tarde. Entonces el niño para en el colegio y después que está todo el tiempo en el colegio vuelve a la casa. Entonces hay varios movimientos del contexto donde nosotros deberíamos entrenar a nuestros niños, y digo entrenar porque es algo de repetición, ¿cierto? Hasta que lo habitúen para mantener la seguridad, claro, tanto del hogar como también de su propia integridad. Claro, porque también tiene relación con la seguridad fuera de los espacios de hogar, ¿no? Exacto. Entonces también es importante que que sepamos cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, en realidad pudiéramos ampliar mucho más el tema, pero creo que tenemos que avanzar con la última, ¿no? La última, sí. Ya. La última es compras. Pero si es tan fácil comprar. No, mira, te leo la definición. Compras, dice, preparar lista de compras, comestibles y otros. Seleccionar, perseguir y transportar artículos. Seleccionar el método de pago y completar la transacción de pago. Gestionar las compras por internet y el uso relacionado de dispositivos electrónicos tales como los teléfonos móviles y las tablets, por ejemplo. Wow. Hay personas que les encanta comprar. Exacto. Pero ahí decía que comprar también tiene que ver con la gestión del dinero, por ahí. Exacto. Que ya hablamos más o menos, que tiene que ver con qué compro, qué precios y todo, y a veces entonces podemos decir cuando hay estas compulsiones de compra, exacto, ¿verdad? No estamos realizando bien esta actividad de la vida diaria, ¿no? Exacto, de hecho hay un trastorno donde efectivamente la compulsión por la compra es una realidad, y es por eso también que en este tipo de personas esto va a ser un desafío. ¿Ya? Lo mismo sucede también, por ejemplo, cuando enviamos a un niño a comprar y lo enviamos con una lista, claro, ¿no? Y claro, efectivamente las personas con problemas de memoria, ¿cierto?, con problemas de ubicación en el tiempo y el espacio, ¿cierto?, orientación temporoespacial, van a requerir mayor apoyo, ¿cierto?, para este tipo de acciones. Entonces, ¿es válido hacer una listita previo? Totalmente. ¿No? De hecho, esto claramente se relaciona con gestión financiera. Entonces, yo debería tener al menos una lista mental, ¿cierto?, de las cosas que realmente necesito, ¿cierto?, para suplir mis necesidades. Perfecto. Entonces, es importante. ¿Qué otra, otra tarea tiene las compras que es relevante? Dice acá, seleccionar, perseguir y transportar artículos. ¿Ya? Nosotros sabemos que los supermercados están diseñados de una forma bien española, ¿no? Como tipo escuadra de ajedrez. ¿Ya? Los pasillos uno al lado de otro, y eso está bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas ciegas?
Ujú. Bueno, actualmente algunas cosas tienen lectura braille, ¿no? Pero no todas. No todas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo pienso en un paquete de arroz. Ujú. Nosotros vamos al pasillo de arroz y hay una infinidad y una variedad tremenda. Sí. Pero ¿por qué la persona ciega no puede decidir qué arroz llevar? Mm. Qué difícil o qué desafío para los supermercados. Exacto. Sí. Exacto, entonces pensamos también que el hecho de comprar, ¿cierto? Que esto de seleccionar los artículos, buscarlos y transportarlos, es un desafío también. Lo mismo pasa con todas las cantidades de productos. Hay en los supermercados estos carritos para personas que tienen dificultad de traslado, ¿cierto? De movilidad, y que les permite llevar sus cosas en una canastita, así como, ¿cierto? ¿Los has visto? Sí. Entonces, eso es algo muy bueno, encuentro yo, que tienen los supermercados, porque hay personas que no pueden ir caminando con el carro, empujando el carro, pero pueden hacer de manera independiente esta actividad, ¿cierto?, de compra, teniendo allí facilidad para el traslado dentro del supermercado, por lo menos. Exacto. Hay también otra actividad que se ha dado de manera permanente, que es estas personas que te llevan... Delivery. Eso. Que lo llevan a la casa. Pero ahí hay algo que la persona que va a pedir, generalmente son adultos mayores, requieren hacer algunas gestiones previas. Exacto. Claro, igual tiene que crear una lista y enviarla, ¿cierto?, a este proveedor. Y claramente igual tiene que pagar el servicio, ¿no? Perfecto. Entonces es importante que todas estas actividades de la vida diaria, amigos, que hemos estado conversando hoy día, que son bastante amplias, que nosotros de alguna manera hemos tratado de transmitir, tal vez algunas más generales, profundizando un poquito más otras, pero no es fácil indagar cada una de ellas. Pero en realidad, de alguna manera, y espero, ¿cierto?, que ustedes también hayan podido ir dándose cuenta de lo difícil que a veces es hacer ciertas cosas para algunas personas, o que en algún momento a nosotros mismos se nos puede dificultar también por alguna situación de salud, o por el aumento de años de manera natural que tenemos en esta vida. Y ya estamos llegando al final. Sí, se nos ha pasado, ¿cierto? Estamos terminando con nuestro programa Recréate, pero déjanos rapidito, Franco, un desafío. El desafío de esta semana. De todas las actividades, yo con Janet hemos seleccionado la expresión religiosa y espiritual. Ya. Queremos que tú puedas invitar, querido amigo, querida amiga, puedas invitar a una persona a una actividad religiosa o espiritual. ¿Ya? Si a ti te gusta, por ejemplo, reflexionar, si tú lees, ¿cierto?, algún libro del cual busques, ¿cierto?, esta conexión espiritual, compártelo con una persona, invítala quizás a tu iglesia, puedas tú también publicarlo quizás en redes sociales, algún mensajito, algo que te ayude a expresar esa conexión espiritual que tienes. Bien, y eso va a abrir puertas para que otro, ¿cierto?, de alguna manera quiera también sumarse. O sea, si yo tengo ya esta actividad instrumental instaurada en mi vida, la comparto con otros. Exacto. Pero si no la tengo, tal vez unirme a alguien que yo sé que tiene este tipo de actividad instrumental en su vida para también comenzar. Exacto. ¿Cierto? Comenzar a realizarla. Perfecto. Entonces intentemos esta semana cumplir con este desafío. Y amigos, les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo martes a las 10:30 de la mañana y estaremos aquí en Recréate en Radio UNACH 106.9. Les esperamos en este espacio preparado por la carrera de terapia ocupacional, transformando vidas con ocupación, servicio y esperanza. Chao, chao. Chao, amigos. Cerramos otro programa Recréate de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos y siga junto a nosotros.